Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 15 de mayo, un sacrificio más noble, dirigido por el pastor Félix Iglesias. Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. El hermano Félix Armando Iglesias Echavarría tiene 36 años, es pastor en la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara, Cuba. Está casado hace 13 años con la hermana Liliana y juntos tienen 2 hijos, Álvaro Daniel de 9 años y Alma Esther de 5 años. Ambos conocieron a Cristo en 2009 y desde entonces han servido al Señor con gozo. Es graduado de Teología, Consejería Bíblica y Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico Bautista Luis Manuel González Peña de Santa Clara. Actualmente es estudiante del Instituto Expositores IDEAR de Argentina y pastor residente en plantación de iglesias con Endos Network. Ha servido en diversos ministerios, incluyendo líder de jóvenes en la primera iglesia bautista de Santa Clara, copastor en la iglesia bautista Emanuel durante 6 años y desde 2022 pastor en la iglesia bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara. Además, en 2018 fue parte de un equipo misionero que sirvió en Colombia durante 2 meses ministrando en ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias y Riohacha, donde tuvieron el privilegio de ministrar entre los indígenas Wayuu en esta última ciudad. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Me alegra mucho, Pastor Félix. Muy buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos. Muchas bendiciones. ¿Cómo se anda? Bien, bien, sí, señor. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos el devocional de mayo 15, titulado Un sacrificio más noble, y pues nos va a dirigir nuestro pastor Félix Armando Iglesias desde Cuba. Pastor, muchísimas gracias nuevamente por el esfuerzo y por estar aquí con nosotros. Adelante. Amén. Al Señor la gloria, hermanos. Espero en el Señor que se encuentren muy bien, cada uno de ustedes, y que, bueno, pues en esta mañana que el Señor ha creado para su gloria, bueno, pues podamos disfrutar este tiempo y podamos estar unidos a pesar de la distancia, a pesar de que estamos en diversas latitudes. Y espero en el Señor que pueda ser también una gran bendición para sus vidas, como ha sido para mí esta lectura del devocional. Así que damos gracias a Dios y espero que en este día hayan preparado un buen café. No sé cómo está el clima por allí, por sus países, pero aquí en Cuba ha estado bastante caliente en estos últimos días. Así que espero que por donde están ustedes, bueno, puedan disfrutar y puedan aprovechar también la temperatura, si está fresca, porque realmente acá ha estado bastante caliente. Así que, hermanos, que sea una mañana muy bendecida y que el Señor hable a través de su palabra a nuestro corazón y que podamos, pues, disfrutar de su presencia en medio nuestro. Así que me gustaría, si hay algún hermano que tiene el devocional en esta mañana, que pudiera leerlo, por favor, sería de gran ayuda. Muy bien, mi hermana. Muy bien, gracias. María Élida. Gracias. Muy buen día para todos. Días. Un sacrificio más noble. Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Cuando nos sentimos distanciados de Dios, de los demás y hasta de nosotros mismos, es frecuente identificar esta ansiedad con culpa. A pesar del paso del tiempo y de todos nuestros esfuerzos, de alguna manera nos parece imposible quitar de nuestros hombros esta pesada carga, este profundo sentimiento de indignidad. La Biblia nos enseña que fuimos creados con un sentido innato del bien y del mal, que somos seres morales y que, por tanto, nos damos cuenta cuando quebrantamos las exigencias morales de Dios.
Podemos cauterizar nuestra conciencia, pero no podemos eliminarla. Por eso, la palabra de Dios llega a nuestra conciencia atribulada, no para desalentarnos, sino para dirigirnos al Salvador que puede limpiarnos de nuestro pecado y culpa. Aunque fue prescrito por Dios, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tenía la intención de ser únicamente una sombra y copia de la realidad venidera. Incluso con todas sus ceremonias, lavamientos y normas externas, el acceso a Dios seguía restringido. La pureza era solo parcial y temporal, y el perdón estaba limitado. Los sacrificios no podían lograr más que esto. No podían quitar la barrera real que hay entre Dios y la humanidad. Nuestro corazón pecaminoso necesita ser lavado antes que podamos entrar en la presencia de un Dios santo. Sin embargo, aquí encontramos la buena noticia del Evangelio. Como no hay obra externa que pueda salvar, perdonar ni limpiar por completo una conciencia culpable, la promesa de Dios de tener misericordia de nuestras iniquidades y nunca más acordarse de nuestros pecados a través de la muerte expiatoria de Jesús es una realidad totalmente extraordinaria y transformadora. Lo que pagó por nuestros pecados no fue solo la muerte de un hombre, fue la muerte de Dios encarnado. Por tanto, hay esperanza para el individuo acusado por el remordimiento y aplastado por sus fracasos, que anhela una purificación plena y completa de sus pecados. El himno lo expresa así: ni la sangre de todos los animales que morían en aquellos altares judíos podían dar a la paz a la conciencia, ni lavar la culpa del pecado. Pero Cristo, el Cordero Celestial, quita toda nuestra iniquidad, un sacrificio mucho más noble y de sangre más pura que aquellos. Cuando aceptas que tus esfuerzos no pueden borrar tu culpa, puedes encontrar la paz. Puedes recibir el perdón de todos tus pecados, por todos tus pecados. ¿Hay alguno que debas llevar a los pies de la cruz para confesarlo y pedir perdón? Hazlo ahora mismo y gózate en saber que Él ya no se acuerda más de tus iniquidades. Para completar, Salmo 51. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Qué bendición tenemos hoy al leer este devocional que realmente es precioso. Así que gracias, mi hermana María Elida, por compartirlo, por leerlo para todos. Y me gustaría, si hay algún hermano también que quisiera guiarnos en una oración para comenzar este tiempo en esta mañana. Así que si alguno se anima y quisiera guiarnos en una oración, sería algo maravilloso. ¿Hay alguno por ahí? Muy bien, mi hermano. Gracias. ¿Me escuchan bien? No sé si hay mucho ruido. Te escucho bien, mi hermano. Te escucho bien. Señor Jesús, muchas gracias por este nuevo amanecer, por la oportunidad de tener este tiempo de edificación, este tiempo de compartir. Y nuestra petición en esta mañana en especial es que tú nos puedas transformar a través de este devocional, dar el entendimiento preciso a nuestro pastor que desde lejos hace el esfuerzo para estar con nosotros. Y a los que estamos acá como oyentes, motívanos a seguir siendo fieles a ti, ejercitándonos en esta disciplina espiritual, ejercitándonos en tu palabra, ejercitándonos en este ejercicio que de seguro tiene gran comunión con los hermanos, y lo que nosotros procuramos es glorificar tu gran nombre con todas estas acciones. Edifica nuestro corazón, permite que nuestra mente el día de hoy, en esta mañana, sea transformada a través de tu palabra, que este mensaje nos ayude a ver el caminar del creyente con esperanza y fe. A ti la gloria, mi Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Que el Señor te siga bendiciendo. Y bueno, hermanos, pues precisamente en este devocional de hoy, día 15 de mayo, titulado Un sacrificio más noble, hemos podido ver cómo Dios habla a través de
su palabra a nuestro corazón. Y qué interesante porque trata de una temática muy preciosa, como lo es, ¿no? Nuestro corazón, como tiene que ver también con nuestra relación con Dios y cómo muchas veces nosotros cometemos algún pecado o tenemos algún lastre del pasado que puede afectarnos y puede estar provocando en nuestras vidas pues algún problema espiritual que nos puede dañar nuestra comunión con el Señor, algún pecado que quizás pueda estar tratando de ganar ventaja. Así que en esta mañana me llama mucho la atención cómo el autor comenzaba citando precisamente este libro, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 8, y dice así el versículo 12, quisiera volverlo a leer. Dice, porque tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y realmente esto es algo lindísimo que a mí personalmente me gusta mucho escuchar y es de mucho aliento a mi vida, sobre todo porque, hermanos, no solamente yo, sino todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Todos somos pecadores y tenemos una batalla constante y diaria en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza, en contra del pecado. Es una lucha a muerte de este lado de la eternidad. Esto significa, hermanos, que cada mañana tú y yo que hemos sido redimidos por Cristo, cada mañana, cada día, a cada hora, estamos enfrentando una lucha, una guerra. Y es muy interesante cómo la carta de Pablo a los Gálatas nos dice que, bueno, hay una contienda entre la carne y el espíritu y nosotros queremos hacer las cosas muy bien, correctamente, no queremos pecar, pero sin embargo tenemos esta batalla, ¿no? Entonces la carne se opone al espíritu y esta lucha realmente es fuerte, es desgastante. Y mi querido hermano, quisiera que en esta mañana, primero que todo, seamos conscientes de nuestra naturaleza. Tú y yo somos pecadores y esto realmente es algo con lo cual tenemos que batallar. Y esta lucha en contra de nuestro propio pecado puede ser una lucha absolutamente brutal. Es por esto que cuando tú te levantas, y siempre se lo digo a mis hermanos en la iglesia, cada vez que tú dices quiero crecer en el Señor, quiero estudiar las escrituras, quiero dedicar más tiempo a la oración o sencillamente dedicar algunos minutos a orar, siempre se levantan monstruos, se levantan gigantes, siempre vamos a estar encontrando la oposición y muchas veces esa oposición somos nosotros mismos, que no tenemos deseos, que no queremos en nuestra propia naturaleza dedicar tiempo a las disciplinas espirituales. Muchas veces tú y yo vamos a preferir quizás ver un partido de fútbol o quizás ver una novela o una serie, una película de acción o sencillamente salir y disfrutar, caminar con nuestra familia y hacer todas estas cosas que en sí mismos no son malas, pero resulta ser que cada vez que una de estas cosas ocupa este corazón, en nuestro corazón, se convierten en un ídolo. Y esto realmente, de una forma u otra, quiebra y daña nuestra relación con el Señor. Así que, hermano, quiero que seas consciente primero que todo en este día que somos pecadores. Y precisamente al ser pecadores, necesitamos ardientemente en nuestro corazón el auxilio de Dios y la dependencia total de nuestro Señor. No podemos por nuestros propios esfuerzos y por nuestros propios medios y por nuestras propias capacidades hacer las cosas todo bien sin la asistencia de la gracia que el Señor nos provee y nos permite. Y dice el autor, así comienza, ¿ves? Que muchas veces nos sentimos distanciados, dice que de los demás y hasta de nosotros mismos, y es frecuente identificar esta ansiedad con culpa. A pesar del paso del tiempo y de nuestros esfuerzos, de alguna manera nos parece imposible quitar de nuestros hombros esta pesada carga, este sentimiento de indignidad. Y la Biblia nos enseña que hemos sido creados con un sentimiento innato del bien y del mal, que somos seres morales y que por tanto nos damos cuenta cuando quebrantamos las exigencias morales de Dios. Y
esto realmente es una verdad contundente. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, antes de conocer a Cristo, hemos experimentado que es esto que refleja el autor. ¿Y a qué hago referencia? Tú y yo, antes de conocer a Cristo, sabíamos que matar a una persona era malo, que ofender a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros hijos o a los vecinos, hemos reconocido que eso es malo. Sabemos antes de conocer a Cristo que robar está mal, que mentir, que engañar está mal, que no decir la verdad está mal, y tiene que ver precisamente con eso, porque el Señor nos ha creado a su imagen y nos ha creado a su semejanza. Y eso realmente, hermano mío, que estás aquí en esta mañana, es algo real. ¿Qué es lo que ha acontecido? Tú y yo, creados a la imagen y semejanza del Señor, a causa precisamente del pecado de Adán, de la caída del hombre, esa relación y esa comunión que tuvo Adán y Eva en el Edén fue quebrada, fue rota, y la imagen ha sido distorsionada. Y hemos visto cómo la imagen del pecado ha sido distorsionada generación por generación, esa imagen de Dios a causa del pecado, más bien dicho. Y precisamente es por eso que estamos viendo una y otra vez horrores y cosas que nosotros quizás decimos, ¿cómo es posible? Pero hermano, créame que un corazón que no tiene a Jesucristo es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad. No tenemos la contención del Espíritu Santo, no tenemos la guianza de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado enfrentando una lucha brutal contra un enemigo feroz, como lo puede ser Satanás, o como lo pueden ser nuestros propios deseos que nacen de nuestro corazón naturalmente? ¿Cuántas veces has sufrido y has querido pagar tú mismo o cobrar tú mismo la venganza, hacer la justicia tú mismo por tus propias manos? Eso a todos nos ha pasado en algún momento, porque hemos sido bañados con la imagen de Dios, creados a su imagen, y tenemos podemos decir, ese baño de la justicia de Dios. Y muchas veces miramos a nuestro alrededor y estamos viendo la injusticia, estamos viendo los desastres que acontecen a nuestro alrededor, y quisiéramos nosotros mismos tomar la iniciativa y la justicia por nuestras propias manos, por nuestras propias fuerzas. Pero eso precisamente tiene que ver, en algunas ocasiones, hermanos, estas motivaciones no son santas. Y eso es algo importante a tener en cuenta, porque el corazón de nosotros naturalmente va a tender a hacer las cosas mal. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado? El pecado daña nuestra conciencia. El pecado muchas veces afecta nuestro entendimiento. El pecado muchas veces nubla nuestra vista y no nos permite poder ser guiados, obedientes, distorsiona nuestros pasos, nos desvía del camino. Muchas veces tomamos decisiones en nuestra propia naturaleza porque queremos tomar algunas decisiones que lamentablemente nos gustan, pero no nos hace bien. Y realmente tenemos que ser muy conscientes de lo altamente peligroso que somos nosotros a causa de nuestro pecado. A veces tomamos alguna decisión, hermanos, que realmente trae consecuencias. A veces disponemos nuestros ojos para mirar al hombre primero que a Dios. Buscamos todos los recursos, buscamos todos los caminos, todas las vías primero, y por último consultamos a Dios. Y muchas veces ya ha habido un trayecto que realmente ha sido funesto para nuestra vida. Y eso muchas veces también daña nuestra conciencia, daña la manera de pensar, nuestro entendimiento es afectado por todo esto. Y la pregunta que podemos hacernos también hoy es, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios, bañe tu vida, bañe tu conciencia, limpie tu corazón? Y quiero hacerte esta pregunta precisamente porque la palabra de Dios es poderosa, pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no queremos ser limpiados con hisopo, como dice el salmista. Y tú y yo necesitamos
esa limpieza profunda en nuestro corazón. Es como cuando en nuestra casa, en nuestro hogar, bueno, pues nosotros, si no viene visita, nosotros limpiamos más o menos por arriba, ahí que no se vea, si no es tan exhaustivo, ¿verdad? Es decir, si viene alguien, bueno, pues que entre hasta aquí hasta la sala y que de aquí para acá no pase, para que no vea quizás el desorden en nuestro cuarto o quizás los cubiertos y los platos que estén sucios. Y realmente muchas veces sucede así, pero ¿qué quiere Dios en nosotros? Hacer un aseo profundo en nuestro corazón. Llegar a los rincones, quitar las telarañas, pasearse completamente por, vamos a decir, nuestra casa y limpiar todo. Porque realmente cuando tú y yo hacemos en nuestra casa, en nuestro hogar, un aseo profundo, nos damos cuenta que tenemos que deshacernos de cosas que nos sobran, que no necesitamos, que sí nos afectan. Y así mismo pasa en nuestro corazón. Necesitamos examinar nuestro corazón para darnos cuenta que tenemos cosas en nuestro corazón que sí nos afectan, cosas que nos sobran y cosas que no vienen de Dios. Así que no sé cuál pueda ser esa batalla que tú puedas estar enfrentando ahora mismo. Quizás tu batalla sea diferente a la mía. Quizás tu batalla es a las acciones o que eres impulsivo. Quizás tu batalla está más aquí arriba, en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón. Quizás cometiste algún pecado y estás considerando tomar otras acciones. Y siempre recuerdo a la hora de ver una cadena de eventos, de cómo una decisión puede traer consecuencias negativas. Pienso en David y cómo logró llegar a este pecado con Betsabé. Él estaba allá arriba, vamos a decir, en su terraza, estaba Betsabé bañándose, la codició, la deseó, la mandó a buscar, se acostó con ella, queda embarazada y después ¿qué hace? Llama a Urías y trata de encubrir su pecado, una cosa con otra, trata de embriagarlo, le dice que se acueste y este hombre, que era un hombre leal, incluso lleva en sus manos su propia sentencia de muerte. Y estamos viendo cómo a veces los pecados unos se enganchan con otros y se va convirtiendo en un lastre muy grande. Y eso, hermanos, daña nuestra conciencia. Y quiero decirte que eso realmente es muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque a veces el Señor, en otras ocasiones, el Señor hemos cometido algún pecado y en esta batalla el Señor ha traído paz y refugio a nuestra mente. Pero tú y yo tenemos que ser intencionales. Tenemos que procurar buscar el rostro de Dios. Porque muchas veces esos pensamientos, esos recuerdos van a venir a nuestra conciencia, van a venir a nuestra mente y Satanás, eso es lo que va a querer, sembrar en tu mente y en tu corazón pensamientos que puedan alejarte de Dios. Ese va a ser su propósito, que tú estés lo más, ya has sido redimido, ya has sido salvado, bueno, pues nada te puede separar de la mano de Dios, pero créeme que Satanás va a hacer todo lo posible para que en esa comunión que tú debes tener con Dios, y tú y yo, esto para ti, para mí, en esta comunión estemos lo más distantes posible de nuestro Salvador. Que en nuestra vida lo último que hagamos sea pensar en el Señor, que vivamos nuestra vida para nosotros, para nuestro gusto, para nuestro placer. Y realmente lo que el Señor quiere de nosotros es que tú y yo tengamos una mentalidad completamente redimida, enfocada en el Señor. Y quiero que lo sepas que ahora que tú y yo hemos sido salvados, ahora que tú y yo hemos sido perdonados, Satanás va a usar todas las estrategias posibles para que estés distante de Dios. Y tienes que batallar. Y cada vez que digo tienes, yo me estoy incluyendo. Tenemos que batallar. Tenemos que echar la pelea y tenemos que procurar, hermanos, estar aquí hoy es un desafío. Es un desafío, ¿sabe por qué? Porque hemos dicho, voy a buscar al amanecer del día el rostro del Señor. Quiero pasar tiempo con Dios ahora temprano. Y ¿sabe cuánto? Pudieran haber muchas más personas, pero a veces le vence la carne, le vence, sí quieren, en su corazón quieren quizás el deseo, pero le domina el deseo de la carne, descansar, quizás lo necesitan. Pero hermanos, necesitamos disciplinarnos espiritualmente.
Porque mientras más nos disciplinemos espiritualmente, más nuestra mente, más nuestra conciencia, más nuestro corazón va a ser renovado y va a ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tú y yo lo necesitamos cada día de nuestra vida. Necesitamos parecernos más a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Necesitamos que Él limpie nuestro corazón. Y el primer paso es este. Nosotros a veces podemos estar viendo el deporte y podemos decir, wow, qué futbolista tan maravilloso. Y bueno, no voy a mencionar ninguno para no caer en polémicas, ¿verdad? Si uno es mejor que otro, pero estamos viendo un futbolista determinado y tiene tremendos resultados y qué bien, pero la pregunta es, ¿cómo lo logró? ¿Qué hizo? Fue disciplinado. Fue disciplinado. Él iba a entrenar cuando estaba cansado y agotado y no tenía fuerzas. ¿Qué hizo? Tengo un objetivo, tengo una meta. Yo quiero ser campeón del mundo. Yo quiero ser el Balón de Oro. Yo quiero ser disciplina, hermanos. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cómo podemos ponernos fuertes? ¿Cómo podemos hacer que nuestros músculos crezcan y quizás estar robustos? Necesitamos la disciplina. Obviamente, el primer día de nuestro gimnasio, bueno, quizás va a ser agotador. Al otro día quizás vamos a estar más desbaratados y siempre nos pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a leer un libro y no hemos pasado el primer capítulo? Yo tengo una colección ahí de libros que empecé y no he terminado porque precisamente me ha faltado disciplina. Y así mismo, tanto a mí como a ti, hermanos, en algún momento de nuestra vida esto nos ha acontecido. Pero así mismo necesitamos vamos a decir, en este gimnasio con Dios, ser disciplinados. ¿Para qué? Para poder lograr grandes cosas. Y verdaderamente, sí, ya el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha salvado, pero el Señor también quiere que tú y yo crezcamos, que le conozcamos más. Y eso debería ser nuestro anhelo. Mientras que algunos están pensando quizás en ser campeones del mundo, en ser el empresario más exitoso, o quizás leer este libro porque lo quiero leer y quiero pasarlo a mi lista de libros leídos. Más que eso, tú y yo necesitamos y deberíamos anhelar ardiente y profundamente conocer más a Dios. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo? Bajo la guía de su Espíritu Santo. Hermano, lo necesitamos. Ahora en Cuba aquí hay mucho calor y en estos días uno trabaja y sale a la calle un poquito y hay mucho sol y cuando tú llegas a la casa estás sudado y lo único que tú anhelas es llegar y decir, bueno, pues quiero precisamente tomarme un buen vaso de agua. Así mismo debería ser nuestra vida con el Señor. Necesitamos su palabra, ese vaso de agua que nos refresca. Y quiero que lo sepas, eso es un antídoto para eso que Satanás muchas veces quiere sembrar en nuestra mente. Queremos batallar, queremos combatir a Satanás, a sus acechanzas, a su pecado, que muchas veces el pecado que yo tenemos, que él trata siempre de hacer florecer. ¿Sabes cómo podemos dominar y cómo podemos vencer eso? Con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, tentado por el diablo. ¿Y cómo respondía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo respondía con la palabra de Dios. Y así mismo cuando Satanás venga a posarse en tu mente y venga a traer recuerdos negativos, y cuando Satanás traiga a tu mente esos pecados que quizás hemos cometido antes de Cristo, o quizás esos pecados que cometimos en Cristo, mi querido hermano, solamente por medio de la palabra de Dios podremos hallar descanso. Descansa en el Señor a través de su palabra. Y puede que esto suene ya un cliché, puede que esto parezca es lo mismo con lo mismo, pero es la verdad. Necesitamos la palabra de Dios, porque eso es una fuente inagotable. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos leído, no sé, Colosenses capítulo 3? Quizás lo hemos leído muchas veces, o Filipenses capítulo 2, la exaltación, la humillación de Cristo. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento, lo puedes haber leído muchas veces, pero en los capítulos de tu vida y de mi vida, hay un momento quizás que tú dices, wow, no había visto esto. Wow, qué importancia tiene su palabra en este día para mí. Y es precisamente por eso. Y quiero que sepas, hermanos,
Y hay una buena noticia. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Y tú y yo muchas veces no podíamos ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos, obviamente. Y necesitamos un agente externo que pudiera transformar nuestro corazón. Tú y yo, por nuestros propios medios, no podemos transformar nuestro corazón. Por eso necesitábamos la intervención de Dios. Por eso necesitábamos que fuera el Señor el que pusiera su mano en nuestro corazón y quitar ese corazón de piedra y pusiera un corazón de carne, quitar ese corazón negro y oscuro de pecado por un corazón blanco y puro que procura la santidad del Señor. Y eso, mi querido hermano, es la buena noticia, que Jesucristo vino al mundo para perdonar y redimir pecadores como tú y como yo, que tenían en su conciencia lleno del pecado al tope, y precisamente ha venido Jesús y ha transformado nuestra mente, nuestra conciencia, para darnos una conciencia pura, limpia. Yo no sé cuál ha sido su caso, hermano, pero quiero decirte que a mí el Señor me trajo de las tinieblas literales a su luz admirable. Yo practicaba la idolatría, la brujería, todo este tipo de cosas. Y yo todas las noches tenía pesadillas, sueños bastante pesados, y mi mente era un campo de batalla realmente muy fuerte. Aún lo es, pero ahora es en Cristo por procurar hacer las cosas para el Señor. Pero quiero decirte, y te hacía este recordatorio de mi vida pasada, porque habían cosas que yo no me podía perdonar. Yo había hecho cosas tan negativas, tan dañinas, y yo no era capaz de perdonar ni de ser perdonado. Sin embargo, cuando Jesucristo llegó a mi vida, cuando Jesucristo me sacó, porque fue Él el que me sacó de las tinieblas y del lodo cenagoso, y limpió mi corazón, y limpió mi mente, y purificó mi alma. Cuando el Señor hizo eso en mi corazón, hermanos, fue que yo pude refrescar, pude conocer, pude perdonar como por Cristo yo he sido perdonado. No había otra manera. Y por eso doy gracias a Dios, porque habían cosas que yo no podía perdonar. Habían pecados que yo había cometido que no podía perdonar. Pero ¿sabe qué hizo Jesús en mi corazón? Borró mi cuenta nueva. El Señor echó a un lado todos mis pecados pasados y me dijo: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es el mismo cuerpo, es la misma persona, pero ahora transformada por el poder de mi palabra. Adelante. Y qué bueno, hermanos. Y ahora quiero darte un mensaje a ti en este día. Quiero que lo sepas. Puede que en algún momento, estando en Cristo, hayas cometido algún pecado. Y quizás a estas alturas, quizás no lo has confesado. Quizás no has tenido ese tiempo de comunión con el Señor. Quizás estás batallando ahora mismo y estás en la lucha. Pero quiero decirte algo. No dejes que Satanás, bajo ningún concepto, te acuse de aquel pecado que el Señor te ha perdonado. El Señor pagó por tus pecados. Y pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y Satanás va a querer una y otra vez acusarte. Y va a tratar de cuestionarte. Y va a tratar de levantar calumnia contra ti mismo. Y eres un hijo de Dios. No te olvides de quién tú eres y a quién tú le perteneces y quién fue el que te compró. No te olvides de eso, porque Él va a levantarse y va a decir: ahora, ay, mira, tan cristiano que te haces, tanta mano que levantas en la iglesia, tanta Biblia que quieres leer, y mira lo que haces. Esa es su estrategia. Tratar de poner esas preguntas, esas dudas en tu corazón para que tu comunión con el Señor se rompa. Y si fuera posible, como un tren se une un vagón o coche con coche, así mismo se une un pecado con otro y podamos tener consecuencias como las que tuvo que sufrir el rey David. Así que no dejes, no permitas que Satanás te acuse de los pecados que el Señor ha prometido perdonarte, te ha perdonado. Porque ese es su arte: engañar, confundir, tergiversar. Recuerda siempre que la gracia del Señor nos es suficiente. ¿Y qué cosa es la gracia, hermanos? Sino poder recibir un regalo que no nos merecemos. Y la misericordia del Señor,
que por su misericordia tú y yo estamos vivos hoy, por su misericordia hoy podemos estar compartiendo este tiempo. ¿Qué cosa es la misericordia? Bueno, pues es muy sencillo. La misericordia es no recibir ese castigo que tú y yo sí merecemos. ¿Y sabe por qué? Porque eso lo pagó Jesús en la cruz, por ti y por mí, para que tú fueses libre. ¿Y libre de qué? De la esclavitud del pecado. Para que el pecado no te tuviera más encadenado y fueras libre, verdaderamente libre en nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos disfrutar de libertad plena. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y hay esperanza, dice el autor del devocional. Dice, por tanto hay esperanza para el individuo acusado por el remordimiento y aplastado por sus fracasos, que anhela una purificación plena y completa de sus pecados. Y siempre recuerdo que una historia de Henry Ford, como conocemos, Henry Ford fue este hombre que, bueno, lideró y es, bueno, fue el precursor de esta industria automovilística, ¿no? Que se apellida con su nombre, perdón, que lleva el nombre de su apellido, Ford. Y resulta ser que este hombre muchas veces quebró su compañía, las cosas no le salían bien, pero él fue persistente. Él fue persistente y finalmente lo encontró. Es decir, logró ser exitoso en su rama. De la misma manera, hermanos, yo quisiera que en esta mañana, aunque tú y yo caigamos una y otra vez, el Señor está a nuestro lado para levantarnos. El Señor está disponible para levantarnos. Y quiero que sepas, esa separación, y aquí en el devocional se habla más arriba, esa separación que había entre el lugar santísimo y gente como tú y como yo, era prácticamente, eso era un lugar inaccesible para la mayoría. Obviamente solamente tenía acceso el sumo sacerdote, pero gran sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso me fascina esta carta a los hebreos, este libro de la Biblia que es maravilloso, donde hay todo un apunte del Antiguo Testamento a la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ese acceso que teníamos tú y yo al Señor, limitado, desde el día que Jesucristo murió en la cruz, desde el día que hemos sido redimidos, tú y yo tenemos libre acceso a su presencia. No desaprovechemos en esta tierra lo que más necesitamos, su presencia en nuestra vida. Poder tener comunión con Dios, animar a otros para que crezcan. Piensa en esta hora, ¿quién es esa persona que es tu hermano en la fe que quizás pueda estar desanimado, que pueda estar quizás triste, abatido y está necesitando un impulso tuyo? Recordemos que tú y yo somos discípulos del Señor Jesucristo y necesitamos ser enseñados por su palabra, necesitamos ser animados, necesitamos ser alentados, necesitamos unos de otros para seguir adelante. Y yo espero que este tiempo y este espacio pueda ser de bendición a sus vidas, también como lo ha sido para mí. Podamos ejercitarnos en nuestra vida, las disciplinas espirituales. Y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Has identificado en tu corazón qué es esto o cuál es ese pecado que no te deja dormir? Quiero que sepas que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de tener un tiempo de rendición de cuentas con un pastor, hermano y amigo, aquí en la ciudad de Santa Clara, donde sirvo al Señor y donde vivo, en Cuba. Y recuerdo que estaba batallando fuertemente con un pecado y necesitaba a este hermano al lado mío. Y tuvimos la oportunidad, tanto él como yo, de rendirnos cuentas y de abrir nuestros corazones. Y quiero que sepas, mi hermano querido, que estás aquí en esta mañana, rendir cuentas y abrir tu corazón delante de Dios con una persona obviamente madura, calificada para ayudarte en tu crecimiento espiritual, puede ser muy beneficioso a tu alma. A mí me ayudó. Y gracias al Señor, en primer lugar, por usar a este hermano, eso permitió
de una manera u otra que hubiera sanidad en mi alma. No podemos desechar estos medios de gracia que el Señor pone a nuestro alcance, a nuestra disposición. Hermanos maduros, su palabra, tiempos de comunión, un espacio como este que uno quizás pueda decir, ay, ¿qué sentido tiene? Bueno, sí tiene mucho sentido. Hoy tú y yo estamos siendo alimentados por medio de la palabra de Dios. Mañana, si el Señor lo permite, así será. Ayer fue del mismo modo y de una manera u otra vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. No sé cuál pueda ser tu pecado, pero créeme, y no a mí, sino lo que dice su palabra. El Señor es fiel y justo para perdonarnos, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. ¿No fue el Señor tras la oveja perdida, y esa oveja perdida eras tú, y esa oveja perdida era yo? No estábamos descarriados, perdidos, y el Señor fue detrás nuestro y nos tomó en sus brazos. ¿Merecíamos nosotros que nuestro Señor dejara su gloria, se humillara y viniera a tomarnos a alguien sucio como yo? No sé si quizás tengas alguna mascota y alguna vez se ha puesto en este aprieto, pero quizás tu mascota podría haber necesitado tu ayuda y tú fuiste y le rescataste, y quizás ella no puede hablar y no puede articular, oye, gracias por lo que has hecho, pero de alguna manera u otra, quizás si fuera un perro, un gato, se paseará, ladrará, saltará de alegría porque fue rescatado. Así mismo el Señor con nosotros. El Señor fue por nosotros. Tú y yo éramos esa oveja perdida, necesitada, estábamos sucios, perdidos en un pantano de pecado. Y Él llegó y nos limpió, nos tomó en sus brazos, nos llevó a casa, nos bañó. Qué bueno es nuestro Señor. Así que no sé si tengas algo por lo cual dar gracias a Dios en este día, pero da gracias a Dios porque el Señor perdona nuestro pecado. Quiero que sepas que ese pecado que pueda estar barrenando, ¿no? Como una broca en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, eso que pueda estar lacerándote, que tú piensas que no tiene solución, busca el rostro de Dios, pídele al Señor. Si es necesario, busca ayuda en algún hermano maduro en la fe que pueda ayudarte. Pero quiero que sepas algo, no pongas tu confianza en el hombre, pon tu confianza en el Señor, porque Él es el que transforma nuestro corazón, el que limpia nuestra conciencia. Y pídele al Señor, Señor, ayúdame a olvidar. No permitas que mi cabeza se convierta en un nido de pensamientos y pecados. No permitas que en mi cabeza yo esté recordando el pecado que el hermano o la hermana ha cometido contra mí. Señor, ayúdame a tener un corazón limpio, un corazón puro. Y eso lo necesitamos. Necesitamos tener un corazón transformado por la palabra del Señor. Así que recuerda lo siguiente, por nuestras propias fuerzas no podemos. A veces las personas van a los psicólogos porque están buscando una estrategia, pero quiero decirte que el poderoso para transformar nuestra mente, para borrar de nuestra mente el pecado y obviamente de nuestro corazón, ese es el Señor. Ningún psicólogo puede borrar el pecado de tu corazón. Ningún espiritista puede consultarte ni puede hacer nada para limpiar el pecado que hay en tu corazón. El mejor desollinador no puede limpiar tu corazón. Solamente el Señor, a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra vía, no hay otra fórmula. Solamente nuestro Señor. Y quisiera, mi querido hermano, que en esta mañana pudieras meditar en lo siguiente. Señor, ¿puedo hacer algo en este día? ¿Puedo de alguna manera procurar estar más cerca de ti? Quiero que sepas que toda carrera comienza con unas primeras zancadas, con un primer paso. Todo gimnasio requiere de un primer día. Y quizás hoy necesitamos
dar ese primer paso. Necesitamos perdonar a nuestros hermanos, pero como te digo, lo vamos a hacer, lo podemos lograr solamente con la gracia de Dios. No subestimemos la gracia de Dios, porque de lo contrario vamos a ser como los fariseos. Ellos querían hacerlo todo ellos por sus propios medios, por su propia fuerza. Todo era muy lindo, todo era muy perfecto por fuera, pero por dentro el propio Señor Jesucristo les decía: ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos sepulcros blanqueados, y tú y yo podemos estar abatidos y podemos estar sumamente tristes y podemos tener un rostro muy resplandeciente delante de los ojos de la gente, pero el Señor ve nuestro corazón. Recordemos que al Señor no se le va la electricidad como nos pasa a nosotros. El Señor es un rayo X permanentemente. Él está viendo lo que no ve nadie. Nosotros estamos viendo quizás la piel de las personas. Ustedes pueden ver mis brazos, ustedes pueden ver mi rostro, pero el Señor está viendo nuestros huesos. Pero obviamente lo digo de una manera metafórica. El Señor está viendo nuestros huesos, pero está viendo nuestra alma. Y está viendo la pureza de nuestro corazón. Te pido, hermano, que puedas tener en tu tiempo hoy, mientras pasa este día, medita en que necesitamos ese hisopo de Dios. Pídele al Señor: limpia mi conciencia, limpia mis ojos. A veces estamos viendo cosas que no tenemos que ver. A veces perdemos tiempo en cosas que no tenemos que estar viendo. Señor, cuida mis oídos. ¿Cuántas veces estamos oyendo conversaciones o estamos involucrados en conversaciones que entran por este oído y no salen por este, sino que descienden a nuestro corazón y se quedan ahí alojados? Cuida nuestros ojos, porque también lo que estamos viendo, lo que ves tú, lo que veo yo, muchas veces no es fácil de olvidar y desciende y se aloja en nuestro corazón. Y para que toda esa suciedad sea quitada y limpiada, necesitamos al Señor, necesitamos su gracia, la asistencia de su Espíritu Santo. Así que, hermano mío, anhela la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Anhela la oportunidad que Dios nos ha concedido de poder entrar en su presencia libremente, libre acceso. Has pecado humanamente. Pídele al Señor: Padre, perdóname. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Pero recordemos algo muy importante. La gracia del Señor no es una gracia barata. Fíjese, mi querido hermano, si costó caro. Fíjese si costó caro, que costó la sangre del Hijo de Dios. Costó la sangre de Jesús. Por lo tanto y demás, no podemos decir, y obviamente Pablo lo explica claramente ahí en la carta a los Romanos, no vamos a pecar para que bueno, ya hemos sido salvados, ya hemos sido perdonados. No, cuando un hijo de Dios se reconoce pecador, se da cuenta de qué es lo que era, no va a anhelar pecar porque sabe lo que le costó nuestro pecado al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta gracia, que no es barata, que costó la sangre de Jesús, esta gracia, hermanos, es la que nos sostiene. Por favor, no caigamos en la mentira de vamos a pecar, que no pasa nada. Los pecados tienen consecuencias. Desde la mentira más pequeña que nosotros pensamos que no tiene ninguna trascendencia, hasta lo que nosotros podamos considerar el pecado más grande, un homicidio, un asesinato, cualquier cosa. Nuestro corazón, decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Es perverso. Por eso necesita ser redimido. Solamente quería dejarte con estos pensamientos y animarte a que abraces la gracia de Dios, a que seas sostenido por Dios y que en este nuevo día que el Señor ha creado para su gloria podamos experimentar el perdón y que Dios nos ayude a limpiar nuestra mente, a purificar nuestra alma, a limpiar nuestra conciencia y a desollinar toda la suciedad de nuestro corazón. Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo en este nuevo día, que traiga paz a tu corazón, a tu mente, y que halles esperanza fiel en la promesa de la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha dado. Mi hermano querido, que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo desde Cuba. Así que quisiera ahora dar paso, si alguno tiene alguna pregunta,
si algún hermano quisiera compartir algo o quisiera hacer alguna exhortación, usted tiene la libertad en este momento para, bueno, pues para compartir. Si algo del devocional habló a tu corazón de parte del Señor, también puedes, bueno, pues en esta mañana compartir. Tienes ahí un segundito, unos minutitos. Sí, mi hermana Mariluz. Sí. Hola, buenos días. No, pues una exhortación, y también una confrontación, pues, a nuestros corazones, lo que hablaba Pastor inicialmente sobre las disciplinas, ¿no? O sea, que no es fácil luchar con esta carne todos los días, batallar con ella. En el devocional de ayer también se hablaban de unos puntos y el hermano Carlos hablaba de la constancia, ¿no? Estar constante, que no es fácil. En ocasiones uno se traza, generalmente al principio del año se traza las metas y lo que usted decía, que voy a ir al gimnasio, que la dieta, que todas esas cosas, y ya por allá en febrero ya ni gimnasio ni dieta. Pero entonces es importante adquirir esa disciplina, ¿no? O sea, Dios nos, a través de su Espíritu Santo, nos transforma, nos ha regenerado, pero sí nosotros debemos ser disciplinados, ser constantes, constantes para poder avanzar. Y cuando venga lo que usted hablaba, pastor, cuando llegan esos pensamientos que nos está de acusatorios, recordándonos esos pecados, siempre ir en oración, recordar eso, y porque pues ahorita yo pues trabajo en el área de la salud y el tema de la salud mental ha incrementado mucho y ve uno la gente con temas de ansiedad, depresión, y no solo, y también en muchos cristianos, ¿ya? Uh-huh. Porque empiezan exactamente, precisamente, el diablo acusarlos en sus pensamientos, y llegan en sus pensamientos y vemos aquí que nosotros ya hemos sido perdonados, ya que obviamente hay unas consecuencias, ¿no? A veces pecados generan unas consecuencias, como el ejemplo de David que se colocaba, pero Dios, como vemos en el devocional, ha hecho un sacrificio noble, y debemos es levantarnos, ir en oración para que Dios traiga paz y confronte nuestros corazones. Muchas gracias por el devocional, pastor. Mi hermana, gloria al Señor, muchas gracias a usted. Y bueno, pues también mi hermana se volvió, mi hermana Carolina. Pastor, ¿cómo que se le olvidó mi nombre? Ahí estaba viendo Corandeo y iba a decir, ahí la hermana Corandeo levantó la mano. Vamos a sacar al pastor del devocional que se le olvidó mi nombre. Mentiras. No, pastor, agradecerte por el devocional del día de hoy. Y yo te escuchaba y obviamente solo estaba pensando en que, bueno, a mí me ha gustado como indagar más acerca del tema de consejería y el tema del corazón, ¿no? Y, y estaba pensando en que todo lo que nosotros hacemos, nuestros pecados, nuestros pensamientos, lo que hablamos, es una cuestión precisamente pues del corazón, ¿no? Entonces, precisamente por qué hacemos lo que hacemos, y es una frase que de hecho tengo aquí anotada, y es por qué hacemos lo que hacemos, porque queremos lo que queremos, y porque queremos lo que queremos, porque adoramos lo que adoramos. Y finalmente, o sea, todo es una cuestión de, finalmente, del corazón. Y todo se resume pues otra vez al primer mandamiento, ¿no? Que es lo que Dios manda, que es amarlo a Él. Entonces muchas veces, ¿por qué pecamos? Porque queremos algo más que a Dios, porque accedemos al pecado, porque queremos deleitarnos en algo más que en Dios,
que creemos que hay otras cosas que van a satisfacer nuestro corazón más que Dios. Y finalmente el pecado es un engaño únicamente, ¿no? Te puede dar una satisfacción que es momentánea, pero que te tendrá tu alma amargada por el resto del momento. O sea, si realmente eres un hijo de Dios, el pecado no hallará satisfacción en él. Entonces, solo pues pensaba en eso y que realmente Dios nos ayude a examinar nuestros corazones y Muy a bien. poder identificar esas áreas y batallar y recordarnos verdad a nuestra alma, porque precisamente es por medio de la palabra que podemos hacer frente a esto, como tú decías, en nuestras fuerzas es imposible. Wow, así Gracias, mismo. hermano. Gloria al Señor. Mi hermana Estela, que había levantado la mano. Sí, señor, muy buenos días para todos. No, pues muy feliz con esta palabra en este día porque pues Dios siempre nos está alentando con su palabra, dándonos ánimo, recordándonos su obra maravillosa. Y dos cosas pues me parecieron muy especiales, pastor, y es que pues casi siempre uno le pide perdón al Señor por sus fallas, por sus pecados que uno está cometiendo siempre, pero a veces uno olvida decirle a Él que nos limpie la conciencia. Y Él lo ha hecho, pero es algo que necesitamos constantemente porque la lucha más grande es con nuestros pensamientos. Como usted decía, nosotros somos nuestro peor enemigo y esa es la lucha más difícil con nosotros mismos y en la que más fácil nosotros perdemos la batalla. Y también que pues nuestro corazón engañoso siempre nos va a hacer creer que nosotros estamos bien. Y como decía el salmista, Señor, examíname tú, pruébame tú, porque Él sí conoce realmente lo que está en nosotros, las intenciones de nuestro corazón. Y aún nuestras buenas obras están permeadas por el pecado. Entonces, importante eso, que el Señor limpie nuestra conciencia, estar pidiendo a Dios eso, que el Señor nos ayude cada día. Y algo hermoso, lo que usted dijo, que la gracia de Dios no es barata. Fue una gracia muy costosa, costó mucho. Entonces eso me hacía recapacitar en cuánto más nosotros debemos de ser agradecidos por esa gracia, amar esa gracia del Señor y permanecer, pedirle siempre que nos ayude en esa permanencia hasta que estemos por siempre con el Señor. Yo pienso que hay que pedirle porque en nuestras fuerzas no somos capaces, siempre habrán cosas que querrá retrasar nuestro proceso de santidad, de obediencia, pero gracias a Dios por Jesucristo, como dice Pablo, me encanta esa frase, siempre que tengo alguna dificultad, alguna debilidad, algo le digo, Señor, gracias por Jesucristo. Es una bendición y muchas gracias, pastor, por dejarse usar por el Señor y gloria a Dios por esa palabra. Bendiciones. Amén, mi hermana, muchas gracias. Gloria. Mi hermano Diego había levantado la mano. Sí, pastor, es que haciendo meditación al mensaje del día de hoy, creo yo que es importante que nosotros pues evidenciamos nuestras faltas, nuestro pecado, pero como le decía la hermana ahorita, nos exhortemos a hacer esas acciones de mejora, porque si no nos obligamos a que estas prácticas piadosas crezcan en nosotros, el tiempo no es aquel aliciente como el mundo lo dice. El mundo nos dice, con el tiempo eso se olvidará, con el tiempo esta situación tendrá mejora y eso es mentira. Nosotros debemos ir a la Escritura, debemos ser exhortados a hacer acciones como creyentes, acciones de mejora, y que estos ejercicios como el día de hoy, esas prácticas piadosas, la lectura, la meditación, el devocional, el congregarnos, esto nos va a ayudar a que nuestra mente, la hermana lo dijo ahorita, acá en la mente hay una gran batalla, unos pensamientos que a toda hora nos quieren oscurecer, pero precisamente estamos llamados a llenar este entendimiento con la palabra de Dios, que es la que le va a hacer contrapeso y quitar todas estas secuelas que tenemos que a veces son tan duras de quitar, pero para el Señor no hay pecado imposible, pero sí está nuestra responsabilidad de obligarnos con sabiduría, con amor y hacer estas acciones de mejora, estas acciones piadosas que nos van a permitir que nuestra mente se llene la palabra de Dios y así podamos hacerle contrapeso a la guerra que tú, pastor, nos hablabas el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, mi hermano, muchas gracias. Gracias también a ti, al Señor sea la gloria. Y pues así, hermanos, como un auto, nosotros no
compramos un auto y bueno, lo usamos, una bicicleta o cualquier cosa, y lo usamos así hasta que se rompe. Eso necesita mantenimiento. Y asimismo, la palabra del Señor es ese taller en el cual nosotros reajustamos, ¿no? Engrasamos los rodamientos y le damos toda la refinación que requiere nuestra alma para seguir adelante. Así que no podemos andar, como decimos aquí en Cuba, destartalados por la vida, ¿no? Sino que debemos ir siendo transformados por medio de la palabra del Señor. Así que, hermanos, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana, y vamos a terminar como cada día de devocional. Vamos a terminar con la frase que decimos habitualmente: firmes y adelante, ¿verdad? Fuertes de la fe, De la fe. Sin temor al... alguno, que Jesús Porque Jesús nos ve. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias a ustedes, hermanos. El Señor les siga bendiciendo y que tengan un excelente y bendecido día para la gloria de Dios. Que el Señor les Amén. use a cada uno y que puedan disfrutar este día y que puedan servir a otros y que sean de bendición a todo aquel que les rodea. Ánimo, hermanos. Estamos en la misma batalla, pero el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Feliz día, bendiciones. buen día para todos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.